El tema de hoy, ya veis que se trata de hablar de cúmulos abiertos en la galaxia, los famosos cúmulos galácticos, y como todos los títulos, pues en principio hablar de caracterización y problemática y herramientas del observatorio virtual, así referidas al cúmulo abiertos, seguramente para muchos puede resultar algo críptico, pero los títulos siempre son crípticos en principio. En muy pocos momentos o minutos quedará más o menos claro de qué va este tema. No voy a ser extenso, es decir, que la charla pues, es bastante sencilla o escueta para que nos quede tiempo después para hablar un poco más y que podáis hacer preguntas. Y habría como dos niveles entrelazados en la dificultad en la que podríamos movernos en esta sesión de divulgación. En ambos casos eran niveles sencillos, es decir, que el que tenga alguna experiencia ya con cúmulos y con herramientas del observatorio virtual, pues espero que haya algo que le pueda descubrir. Y el que todavía no tenga experiencia en este tema, pues que no se preocupe porque también va a aprender cosas del cielo en general, de los cúmulos y de cómo se trabaja un poco en astronomía observacional o incluso en astronomía teórica. Tenemos aquí una primera imagen que es un cúmulo estelar abierto al que seguramente estaréis reconociendo porque es el cúmulo de las Pléyades. Y bueno, pues como imagen de inicio o de entrada, pues yo creo que está bastante bien representado lo que es un cúmulo estelar. Esta es otra imagen de ese mismo cúmulo estelar, de las Pléyades, quizá más realista que la anterior, en tanto en cuanto se asemeja más a lo que podemos ver a simple vista en el cielo, pero incluso todavía está un poco aumentado, es un poco más grande de lo normal. ¿Qué vemos en el cielo? ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Bueno, pues cuando miramos al cielo lo que vemos son estrellas. En general vemos estrellas. Y en algunos casos vemos algunos objetos singulares, no muchos. A simple vista, realmente los objetos singulares que se pueden ver en el cielo no son muchos. Se puede ver, pues eso, algún cúmulo, alguna nebulosidad débil, pero es necesario incluir algún tipo de instrumentación para empezar a ver objetos singulares en el cielo, como pueden ser los cúmulos, las nebulosas, las galaxias, etcétera, etcétera. De manera que, en general, podemos decir o podemos responder a esta pregunta de qué vemos en el cielo, podemos decir que lo que vemos en el cielo son estrellas. Y la sensación que tenemos al ver las estrellas es que todas son como objetos individuales, aislados, que están perdidos en el cielo, pero que no tienen relación entre sí más que el hecho de ser estrellas. Bueno, quizás si hiciéramos la pregunta a un niño podría decirnos, y vemos constelaciones, vale, o a un niño o a un mayor, pero ya sabemos que las constelaciones no son ni más ni menos que figuras arbitrariamente generadas por las culturas o por las personas dentro de las culturas y que lo único que sirven es para obtener ciertas referencias visuales en el cielo y podernos de alguna manera pues como orientar, es decir, si alguien nos pregunta dónde está la estrella Aldebarán, pues igual que si alguien nos pregunta dónde está la farmacia más próxima, pues tendremos que buscar algún tipo de referencias dentro del paisaje para poderle decir dónde encontrar la farmacia más próxima. Pues igual cuando tenemos las constelaciones en el cielo no son ni más ni menos que una especie de mapa imaginario que hemos inventado para podernos referir a ciertas partes del cielo, a ciertas regiones, o decir, ubicarnos dentro del mismo, ¿no? Evidentemente, como nos contaba Blanca ayer, tienen más utilidad porque, además,
nos hacen fácil el reconocer algunas zonas del cielo y bien podemos ver cómo se mueven a lo largo del día o a lo largo del mes o a lo largo del año, y entonces eso nos ayuda a interpretar el cielo, los movimientos de la esfera celeste y demás. Pero en general, ya la pregunta esta es sencilla, es decir, ¿qué vemos en el cielo? Pues vale, en el cielo vemos estrellas. Y por experiencia, incluso en esta nueva diapositiva, que es la misma que la de antes, lo único que ha pasado es que he cambiado la escala, es decir, ahora estamos viendo las cosas más bien en un tamaño más natural, de una imagen visual normal. Las Pléyades estarían ocultas debajo de la crucecita esta que tenemos aquí en el centro, y en general lo que vemos son estrellas, y son estrellas aparentemente aisladas, salvo por esa connotación de las constelaciones a las que hacía referencia, pero que, como ya sabemos también, y como nos contaba Alex hace un par de días, pues en realidad el que dos o varias estrellas pertenezcan a una misma constelación no significa nada. No significa nada porque son simplemente es que pasaban por allí, pero las estrellas entre sí no tienen nada que ver. No tienen nada que ver porque unas están más cerca, otras están más lejos, en general están muy distantes unas de otras, aunque formen figuras que puedan ser reconocibles, pero las estrellas en realidad no tienen nada que ver entre sí. Y la sensación que tenemos por propia percepción desde siempre es que las estrellas pues están aisladas en el cielo. Vale, esto no es así. No es así. Las estrellas nacen en algún momento, es decir, se forman en algún momento, y cuando se forman las estrellas, podríamos decir que en general siempre los partos son múltiples. En un mismo acto de nacimiento o de formación estelar, nacen simultáneamente pues del orden de cientos o miles de estrellas. Esos cientos o miles de estrellas, que son como estrellas hermanas, porque han nacido de una misma nube de gas molecular, están juntas en un entorno espacial definido y conservan una serie de características propias muy concretas. Eso es lo que llamamos cúmulos estelares, en principio, ¿vale? Este es otro ejemplo, este es el NGC 2682 o M67. Aquí lo tenemos un poquito más ampliado, pero es el mismo cúmulo. Y como inciso, antes de seguir, todos los mapas o todas las imágenes del cielo que vamos a ver están tomadas de Aladdin. Aladdin es una herramienta del observatorio virtual que muchos de vosotros conocéis y que, aparte de integrar multitud de catálogos y de ofrecer una serie de recursos útiles para el astrónomo, tanto para el profesional como para el aficionado, pues la interfase, el frontend que nos ofrece de manera por defecto es este Atlas del cielo, donde podemos ver cualquier punto de cualquier zona del cielo, simplemente con poner las coordenadas o el nombre del objeto que queremos ver, y entonces nos enseña un mapa del cielo cuya escala podemos variar, como he estado haciendo yo con las fotografías anteriores. Y bueno, pues lo que estamos viendo aquí son imágenes reales del cielo, no son simulaciones como las de Stellarium. Son imágenes reales en donde, si hacemos zoom, podemos ver más en profundidad y podemos ver más estrellas y demás. Eso lo iremos viendo también a lo largo de la tarde, porque ya os digo que todos los atlas o todos los mapas del cielo que se van a presentar están cogidos de Aladdin. Bueno, como os decía, los cúmulos estelares abiertos son grupos de estrellas unidas gravitacionalmente que se formaron a partir de una misma nube de gas molecular. Esto, en principio, es lo habitual, es decir, que todas las estrellas no nacen aisladas, no nacen una sola por aquí, otra sola por allá, sino que en general, cuando una estrella se forma, la nube de gas molecular que la origina genera
cientos o miles de estrellas al mismo tiempo. ¿Qué entendemos por caracterizar un cúmulo estelar? Pues bueno, yo aquí veo un cúmulo, evidentemente, ya os he dicho que es el M67, y en principio uno de los primeros problemas con los que me enfrento cuando yo me encuentro con que aquí tengo una sobredensidad de estrellas que reflejan que se trata de un cúmulo, es que no sé si el cúmulo ocupa esta región o bien las estrellas del cúmulo se extienden un poquito más o bien las estrellas del cúmulo se extienden un poco más. Y ni siquiera sé si todas las estrellas que estoy viendo dentro de este entorno, en mi campo visual dentro de este entorno, forman parte del cúmulo o hay estrellas por aquí, en todo esto, mezcladas en el campo de visión, que ya no forman parte del cúmulo. Ni cuántas ni cuáles son las estrellas que forman parte de un cúmulo, aunque sí sospecho que aquí hay un cúmulo estelar abierto, porque lo que estoy viendo es una sobredensidad, una abundancia de estrellas mayor de las que estoy viendo, por ejemplo, por esta otra zona o por esta otra zona, ¿vale? Bueno, pues este problema de saber qué estrellas forman parte del cúmulo y qué estrellas no lo son es lo que se llama caracterización del cúmulo. Y eso es de lo que vamos a hablar esta tarde, básicamente, de cómo se hace, de cómo se sabe cuáles son, o cómo se pretende saber cuáles son las estrellas que forman parte de un cúmulo, cuál es la problemática que se encuentra uno cuando pretende resolver este problema y todo lo que podemos saber acerca del cielo cuando estudiamos cúmulos estelares. Como os decía, los cúmulos estelares abiertos son grupos de estrellas que están unidas gravitacionalmente porque están próximas entre sí, han nacido dentro en el seno de una misma nube de gas molecular y, bueno, por esta circunstancia, por haber nacido dentro de una misma nube de gas molecular, comparten una misma composición química, tienen una misma edad porque se han formado al mismo tiempo, y cuando digo al mismo tiempo me refiero a que el lapso de tiempo en el cual las estrellas han ido formándose y naciendo pues es relativamente breve, de unos cientos de miles de años, como mucho, pero en general en un periodo breve, hablando en tiempos cosmológicos o en tiempos galácticos, pues las estrellas puede decirse que han nacido al mismo tiempo y por tanto tienen una misma edad. Además tienen posiciones relativas muy próximas, claro, han nacido dentro de una misma nube de gas, entonces ocupan el entorno en donde esa nube inicialmente se encontraba. Y por la misma razón heredan también la propia dinámica de la nube originaria, con lo cual los movimientos propios de esas estrellas moviéndose en el cielo son similares. Ya sabemos que aunque las estrellas las veamos quietecitas, aparentemente inmóviles, una noche tras otra noche, un año tras otro año, sin embargo, tienen movimientos, es decir, todas se están moviendo, tienen lo que se llama el movimiento propio, es decir, propio de la estrella, y es que las estrellas se están moviendo en alguna dirección del cielo, con independencia además de los movimientos que tienen como dinámica global en torno a la galaxia. Entonces, las estrellas de un cúmulo tienen movimientos propios muy similares. ¿Qué pasa con los cúmulos conforme pasa el tiempo? Pues que empiezan a disgregarse. Es decir, en pocos millones de años, las interacciones gravitatorias entre objetos próximos, las propias fuerzas de marea galácticas y de otros objetos próximos, provocan el que esas estrellas que inicialmente habían nacido juntas empiecen a disgregarse en pocos millones de años. Y esa es la razón de que en general podamos hablar de que nuestra percepción del cielo es que lo que vemos son estrellas aisladas. Sí, vemos estrellas aisladas, pero sabemos que en algún momento de su historia formaron parte de algún cúmulo estelar
y que en este momento pues, han evolucionado dispersándose y alejándose unas de otras. Solamente unos pocos, una poca fracción de esos cúmulos sobreviven en la fase incrustada, es decir, en la fase de proximidad de las estrellas, manteniendo sus características propias, de movimientos propios y de estar juntitas, de sobredensidad, de abundancia relativa en una misma posición. Solamente unos pocos de ellos sobreviven a esa fase incrustada en escalas de tiempo más largas. Y esos son los que, bueno, pues nosotros consideramos o vemos en el cielo cuando buscamos objetos singulares y decimos, vamos a ver tal cúmulo, vamos a ver tal otro cúmulo. En realidad, algunos son jóvenes y todavía están en esta situación de que todavía no les ha dado tiempo a disgregarse, y otros pues son ya cúmulos más viejos que permanecen todavía en una situación de proximidad en cuanto a las estrellas que lo forman, y entonces, bueno, pues el resultado es que podemos ver cúmulos jóvenes y podemos ver cúmulos menos jóvenes o más viejos. ¿Qué interés tienen los cúmulos globulares, perdón, los cúmulos estelares, los cúmulos abiertos? ¿Qué interés tiene su estudio? Bueno, pues son fundamentales para comprender la estructura de la galaxia, tanto su forma espiral como su dinámica y también la evolución química que a lo largo de los años la galaxia desarrolla. Son fundamentales, es decir, cuando os decía ¿por qué es importante caracterizar los cúmulos? Es decir, saber qué estrellas forman parte del cúmulo y cuáles no forman parte del cúmulo. Pues porque cuando hemos caracterizado un cúmulo y sabemos qué estrellas forman parte del mismo, podemos saber la masa del cúmulo simplemente cogiendo las estrellas que forman parte del mismo una a una y acumulando, sumando sus masas. Podemos conocer su edad, podemos conocer su composición química, que será similar en todas las estrellas, y entonces, en la medida en que estudiamos también cúmulos muy diferentes o la evolución de estos cúmulos, rastreando estadísticamente lo que ocurre entre los muchos que se ven, pues entonces podemos también tener una cierta idea de la evolución química de la galaxia y cuál es su dinámica y por qué. Los cúmulos jóvenes, es decir, aquellos que todavía no se han disgregado, permiten investigar las regiones de formación de estrellas y comprender también los mecanismos que generan que provocan el nacimiento de las estrellas. Mientras que los cúmulos intermedios o antiguos, lo que nos están hablando es más bien precisamente de los procesos estelares y evolutivos del disco galáctico. Es decir, que tanto unos como otros son importantes para el estudio de la galaxia, aparte de la propia información que nos aportan acerca de las estrellas y de los procesos evolutivos de las estrellas desde su nacimiento hasta su muerte. Por otra parte, algunas órbitas de estos cúmulos están muy perturbadas y eso significa que han sufrido procesos de interacción o bien de fusión con otros cúmulos o bien de interacción con objetos muy masivos o con incluso pues, restos de acreción pasada de interacciones de nuestra galaxia con otras galaxias enanas próximas que han sido ya engullidas, etcétera, etcétera. Es decir, que el tema de estudiar los cúmulos abiertos en la galaxia es realmente importante en tanto en cuanto nos da mucha información que en astrofísica es fundamental y que es necesario saber, no solo para conocer cómo evolucionan las galaxias, sino incluso pues, pueden tener también importancia a nivel de cosmología. Bueno, vamos a ver un vídeo. No hagáis caso del sonido, que incluso si lo pudiera lo paraba. Esto es. Este es un vídeo que
nos va a servir un poco de introducción. Lo que estamos viendo en principio es la galaxia, pero ya nos están presentando los cúmulos estelares abiertos, que son esos puntitos amarillos que se ven en forma de globos. Y vamos a ir viendo un poco lo que os he contado muy rápidamente, porque nos va a poner en situación. Algunas de estas cosas, bueno, aquí tenemos el satélite Gaia, tenía que aparecer necesariamente porque a raíz de los datos de Gaia, de los que ya hemos hablado muchas veces, tanto por su cantidad como por su calidad, pues el conocimiento de cúmulos abiertos en la galaxia ha crecido, se ha multiplicado casi en un 50%. Los cúmulos, los globitos verdes que se ven ahora son cúmulos conocidos precisamente a partir de datos de Gaia. Los amarillos serían los conocidos anteriormente y los verdes son los que se conocen desde hace un par de años como cúmulos estelares abiertos nuevos a partir de los datos de Gaia. Como ya sabéis, Gaia es un satélite que está en el punto lagrangiano L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, pero escondido del Sol justamente en el cono de sombra que la luz proyecta sobre ese punto, de manera permanente. Y entonces la observación con Gaia es de condiciones óptimas, ideales, y está reportando una información impresionante acerca de nuestro entorno más próximo. Como nos comentaba Alex hace un par de días, bueno, pues de la galaxia realmente no podemos ver todo. Vemos nuestra zona más próxima de influencia. Ahí estarían representados los cúmulos justamente de esa zona que no llega más allá de 10.000 años luz de nuestra vecindad. Y ahora lo que vamos a hacer es acercarnos a uno de los cúmulos descubiertos a raíz de los datos de Gaia, que es el VC 274, para que veamos lo que os comentaba acerca de la dinámica de los cúmulos galácticos a medida que avanza el tiempo. En blanco están representadas las estrellas que formarían parte del cúmulo, pero como se ve, hay un cierto movimiento de esas estrellas que se van proyectando. Ahora las representamos en rojo y se ve mejor cómo de alguna manera empiezan ya a disgregarse, es decir, ya no están todas juntas en un pelotón, sino que muchas de ellas ya han abandonado la zona verde de lo que podría ser el cúmulo original, la nube de gas original, y empiezan a disgregarse. Pero mantienen, aunque se disgregan, mantienen los vectores de velocidad de movimiento propio, son muy similares y son muy diferentes de las estrellas del entorno, ¿lo veis? Bueno, este era simplemente una manera de empezar o de explicar de manera gráfica lo que ocurre con los cúmulos estelares abiertos. Y este vídeo es cortesía de la Agencia Espacial Europea, que es la que tiene en su haber la misión Gaia. Bueno, vamos con este gráfico. Aquí tenemos todos los cúmulos abiertos conocidos hasta el momento. Están representados en este mapa todos los cúmulos abiertos conocidos. Estos cúmulos abiertos conocidos están catalogados en el catálogo Visier. Es público, como todos los datos en astronomía y en astrofísica en este momento. Se puede acceder a él y este catálogo tiene como unos 2.170 objetos, que serían 2.170 cúmulos abiertos de la galaxia. Como veis, todos se distribuyen en el plano galáctico. En general, todos están distribuidos en el plano galáctico. El centro de la galaxia estaría aquí, en el 00. Este sería el contracentro, es decir, lo que tendríamos mirando hacia atrás o en el cielo de invierno. Aquí estaría Sagitario y aquí estaría Perseo. Y
Hay algunos que aparentemente quedan fuera del plano galáctico, pero eso no quiere decir que es que no estén en el plano galáctico. Lo vamos a ver ahora después. ¿Por qué el plano de la galaxia tiene esta curva tan característica? Bueno, aquí están representados los cúmulos estelares en coordenadas ecuatoriales, ascensión recta y declinación. Pero ya sabéis que el Sol, el plano de la eclíptica del sistema solar, no es plano con el plano de la galaxia, sino que tiene una inclinación respecto al plano de la galaxia de unos 60 grados. Eso es lo que provoca que nosotros la galaxia la veamos con esta forma. Aquí esta zona la vemos en verano, esta zona la vemos en nuestras cabezas cuando miramos hacia el centro, es decir, que sería más bien lo que vemos en invierno. De esto ya nos habló Alex el otro día y yo creo que más o menos esa imagen de lo que es lo que vemos en la galaxia o qué podemos ver de la galaxia nos quedó más o menos clara. Si este mapa cambiamos las coordenadas y lo representamos en coordenadas galácticas, longitud galáctica y latitud galáctica, pues las vemos ya, todos los cúmulos estelares los vemos aplanados en lo que es el plano de la galaxia. Aún así, nos sigue pareciendo que vemos algunos que están fuera, ¿no? Pero no es que estén fuera del plano de la galaxia, lo que ocurre es que el grosor del disco galáctico sabemos que es de unos 1000 años luz, y en el caso de los cúmulos estelares abiertos que tenemos muy próximos, claro, los podemos tener dentro de ese brazo de 1000 años luz, por encima de nuestras cabezas, por debajo de nuestras cabezas. Es decir, que en realidad forman parte del mismo brazo, están en el mismo plano galáctico, nada más que por estar muy cerca, pues entonces nuestro ángulo de visión del mismo, de sus posiciones, se amplía y los vemos separados. Pero, bueno, pues estos que están próximos a los 90 grados de declinación norte serían cúmulos que tenemos justo encima de nuestra cabeza, pero dentro de lo que es el brazo de la galaxia, de lo que es el plano espiral de la galaxia. Bueno, un inciso aquí, y es que hay otro tipo de cúmulos. Los cúmulos estelares abiertos los tendríamos en el plano de la galaxia, pero hay otros objetos también numerosos que se llaman cúmulos y que son los cúmulos cerrados, los globular cluster. Estos no tienen nada que ver con los que están representados aquí. Es decir, hoy y aquí solo estamos representando a los cúmulos estelares abiertos. Los cúmulos cerrados, que normalmente orbitan de manera anárquica la galaxia en órbitas perpendiculares al plano de la galaxia, incluso en direcciones muy, muy diferentes unos de otros, estos son otros cúmulos. Este sería un ejemplo, un cúmulo globular, concretamente M13, bien conocido por todos, y que, bueno, pues estaría por una de estas posiciones. Normalmente ya los veis que están, como nos decía Alex el otro día, más hacia el interior. Nuestra posición en el disco de la galaxia estaría por aquí, todos los cúmulos globulares se encuentran hacia la zona interior, mirando hacia el centro de la galaxia y en cualquiera de las latitudes galácticas que podamos imaginarnos. Mientras que los cúmulos estelares abiertos, que son de los que queremos hablar, tienen unos pocos centenares o unos pocos miles de estrellas que los forman, los cúmulos globulares, los cúmulos cerrados, tienen millones, en algún caso millones de estrellas. Normalmente de más de 500.000 hasta 1 millón o incluso más, o más millones. Los cúmulos estelares abiertos las estrellas se pueden distinguir, mientras que en los cúmulos globulares o cúmulos cerrados, las estrellas no son distinguibles individualizadamente. Aquí, en esta imagen, todos los puntitos que creamos distinguir como estrellas individuales identificables no son estrellas del cúmulo. El cúmulo es esa mancha blanquecina que tenemos detrás, que al igual que en las galaxias,
para poder distinguir alguna estrella del cúmulo sería necesario telescopios potentes e incluso, bueno, pues todas las que están en la zona central realmente es imposible de poderlas identificar. Fijaos que si nuestra distancia al centro de la galaxia es de unos 25.000 años luz, pues en el que intentemos ver uno de estos cúmulos, pues ya implica una distancia igual o superior, ¿vale? Únicamente los que tenemos muy próximos podríamos permitirnos el lujo de intentar identificar estrellas. En los demás, ya sabéis que en nuestro campo de visión, aunque hablemos de la galaxia entera y demás, se reduce a un entorno muy reducido de unos 10.000 años luz en torno a nuestra posición en el disco galáctico. Bueno, hecho este inciso, vamos a seguir con los cúmulos estelares abiertos. Aquí hay una representación donde en el eje de abscisas lo que tenemos son el tamaño de la región del cielo o el tamaño que se asume que ocupa el cúmulo globular. Tenemos los que son más pequeños de 2 arcominutos. El cono de luz el cono del cielo al que miramos es menor de 2 arcominutos. Los que están comprendidos entre 2 y 5, los que están comprendidos entre 5 y 10, etcétera, etcétera, los que están comprendidos entre 100 y 500 arcominutos y los que son mayores, ¿vale? Bueno, lo que tenemos aquí es el número de cúmulos estelares abiertos que hay en este rango. Aquí, la barra azul representa lo mismo, el número de cúmulos estelares abiertos que hay en el rango de 2 a 5 minutos de arco. Bueno, más o menos os hacéis una idea de esto, ¿vale? En verde lo que tenemos es el número total de estrellas, que hay en el campo de visión cuando intentamos mirar hacia estos cúmulos, hasta este número de cúmulos, que son más pequeños de 2 arcominutos, número total de estrellas que tenemos en todos los cúmulos que están en este rango de diámetro, número total de estrellas de todos los cúmulos que están en rango de diámetro, y en morado el número total de miembros de estrellas caracterizadas como formando parte de los cúmulos que hay en sus respectivos rangos de diámetros que tenemos conocidos hasta el momento. Aunque veáis que la diferencia entre las dos barras, la verde y la morada, es pequeña, esto es un espejismo. Es un espejismo porque estoy utilizando aquí una escala logarítmica. Si hubiera utilizado una escala normal, las barras verdes habrían llegado hasta muy arriba y las barras moradas apenas habrían despegado del suelo, ¿vale? Fijaos que hay como del orden de tres o cuatro órdenes de magnitud de diferencia entre ambas barras. Quiere decirse que las estrellas que forman parte de un cúmulo son 1000 o 10.000 veces menos que las que vemos en todo el área de visión a la que estamos mirando y que consideramos que tiene el tamaño del cúmulo. Esto lo podemos ver mejor todavía aquí. Aquí se están contemplando, aquí era el número total de estrellas en el campo de visión y número total de estrellas en el cúmulo. Aquí lo que tenemos es ya la media, es decir, todas las estrellas que yo tengo aquí dividido entre el número de cúmulos que tengo en este rango, pues me da que para cada cúmulo, para cada campo de visión de cada cúmulo, la media de estrellas que hay es esta y el número de estrellas que forman parte realmente del cúmulo por cada cúmulo es este más o menos. Como veis, estamos hablando de esto sería 10, esto sería 100, esto sería 1000, es decir que los cúmulos por término medio llegan a tener en el mejor de los casos del orden de unas 1000 estrellas o 1000 y pocas estrellas, 2000, como mucho 3000, mientras que el número de estrellas totales en el campo de visión que tenemos en cada caso pues está en el orden de millones. Puede estar en el caso de millón de estrellas cuando el diámetro del cono de luz al que estamos mirando es grande, o bien en cualquier caso, bueno, pues salvo los muy pequeñitos, que estaríamos hablando de cientos de estrellas, pero en general
Bueno, la correlación aquí sea lineal viene a indicar que la segmentación que se ha hecho, que he hecho para distribuirlos en rangos de diámetros, pues es más o menos uniforme y correcta. De estos gráficos, lo único que debe de quedar claro es que el número de estrellas de un cúmulo es considerablemente más pequeño que el número de estrellas total en el campo de visión que ocupa el cúmulo en sí mismo, ¿vale? Bueno, vamos ya con el problema real de cómo se identifican las estrellas de un clúster, de un cúmulo abierto. Como os decía, las estrellas de un cúmulo comparten una misma composición química, una misma edad, tienen posiciones relativas muy próximas y movimientos propios similares. Lo primero, el primer parámetro que debemos considerar para definir un clúster, un cúmulo, o caracterizarlo es que las posiciones relativas de las estrellas es muy próxima entre sí. Pero en general esa sobredensidad, esa abundancia relativa, simplemente sirve para llamarnos la atención de que posiblemente allí haya un cúmulo, pero no para decirnos dentro de ese cúmulo o dentro de ese campo de visión cuáles son las estrellas que realmente forman parte del mismo. Por tanto, a lo que se recurre en primer lugar es, una vez encontrado una sobreabundancia de estrellas, a lo que se recurre es a analizar los movimientos propios de esas estrellas, porque sabemos que en ese campo de visión donde asumimos o presumimos que hay un cúmulo, las estrellas que forman parte del mismo se van a mover o van a tener movimientos propios muy parecidos, tanto en ascensión recta como en declinación. Luego, una vez que ya con esto hemos aventurado unos posibles candidatos, lo que sí podemos hacer es, puesto que las posiciones relativas han de ser próximas, lo que sí tenemos claro es que en el campo de visión las estrellas del cúmulo deben encontrarse a una distancia muy parecida de la Tierra, por no decir la misma distancia, lo cual nos viene a decir que el paralaje de las estrellas que forman parte del cúmulo tiene que ser muy nítido, muy definido y muy igual para todas las estrellas que forman parte de ese cúmulo. Por tanto, primeramente buscaríamos candidatos a partir de movimientos propios similares y una vez encontrados, intentaríamos ver que además cumplen la condición de que el paralaje, es decir, el paralaje nos da una idea de la distancia perfecta, completa. El paralaje ya sabéis que es la diferencia de ángulo, el ángulo que forman dos líneas de visión hacia un mismo objeto cuando las vemos desde posiciones diferentes. Lo mismo que cuando cerramos un ojo y miramos al dedo que tenemos enfrente y sin mover el dedo cerramos el ojo y miramos con el otro ojo. Lo vemos desplazarse frente a un fondo, ¿no? Bueno, pues con los objetos en el cielo pasa exactamente igual y cuando Gaia está en una posición de la órbita de la Tierra en un extremo y a los 6 meses después está en la otra posición de la órbita de la Tierra, pues ha habido como unos 300 millones de kilómetros de distancia, con lo cual se tiene una base muy amplia para obtener paralajes muy precisos, muy definidos de al menos las estrellas que hay hasta unos 10.000 años luz, ¿vale? Entonces, resumiendo, primeramente investigamos los movimientos propios de las estrellas y aquellos que nos parezcan similares los consideramos candidatos del cúmulo. Después a esos les aplicamos el criterio de que tengan un paralaje similar y añadimos otra condición que nos va definiendo un poco mejor cuáles de las estrellas son las que pueden formar parte de un cúmulo y cuáles no. Y por último, pues estaríamos ya hablando de la composición química, que asumimos que también debe ser un componente, un elemento distintivo o que define a las estrellas que caracterizan un cúmulo y por último, pues que además deberían tener una misma edad. El tema de la composición química, ¿cómo se sabe o cómo se mide? Bueno, pues esto es las estrellas tienen un parámetro que se llama metalicidad y la metalicidad no es ni más ni menos que la proporción de átomos, que aunque aquí se escriba hierro, quiere decir átomos diferentes del hidrógeno frente a los átomos de hidrógeno.
es decir, la proporción entre todos los átomos que tiene la estrella que no sean hidrógeno y los átomos que tiene la estrella que sean hidrógeno, esa proporción es lo que se llama metalicidad de una estrella. Y es un parámetro muy significativo, muy importante para conocer no solo las características propias de la estrella, sino que en este caso también nos va a dar información de su edad y de si es una estrella de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, es decir, da mucha información. Problema es que entre los datos de Gaia, que son muy precisos tanto en astrometría como en fotometría, el parámetro de metalicidad no es un dato que esté muy informado. Es decir, que hay de los más de 1.600 millones de estrellas con los que Gaia cuenta en este momento, con datos precisos en fotometría y en astrometría, en metalicidad a lo mejor estamos hablando de 100 o 1.000 veces menos. Es decir, que por cada estrella pues hay 100 o 1.000, incluso de la que no se tiene este dato. Bueno, vamos a ver un cúmulo concreto, el Melot 22. No sé si sabéis que Melot 22 es este cúmulo. O sea, las Pléyades. Las Pléyades tienen múltiples nombres. Pléyades M45 o Melot 22. En el catálogo de cúmulos está nombrado como Melot 22. Lo que tenemos aquí vuelve a ser un mapa de Aladín y aquí en este campo, en el campo en el que asumimos que puede estar el cúmulo de las Pléyades, en este momento están representadas como unas 60.000 estrellas. Es decir, en este campo de visión, Gaia tiene identificadas 60.000 estrellas, 61.500 más o menos. Estrellas diferentes en el mismo campo de visión donde tenemos el cúmulo de las Pléyades. Podríais decir, bueno, joder, si es que míralas, si es que están aquí, si es que se ven, si es que no hace falta hacer nada especial para identificar las estrellas del clúster, ¿no? Pero bueno, con eso nos quedaríamos con aproximadamente 10, una docena, 12, 14, 20 estrellas, ¿no? Suponiendo que todas estas formen parte del cúmulo, de las Pléyades. La cosa no es tan trivial, ¿eh? La cosa no es tan trivial. Aquí está representado, esto mismo que tenemos aquí, está representado aquí, en coordenadas de ascensión, recta y declinación, y como veis aquí sería imposible, más o menos, decir cuáles de todas las estrellas, de las 60.000 estrellas que tenemos aquí, cuáles forman parte del cúmulo de las Pléyades y cuáles no. Aquí se ven algunos agujeros blancos, ¿vale? Estos agujeros blancos no son ni más ni menos que las dificultades que tiene Gaia como telescopio para encontrar estrellas aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay unas nubes de gas todavía importantes que no se han absorbido, lo que nos viene a decir que el cúmulo de las Pléyades realmente es un cúmulo joven. Todavía aquí se formarán, con este gas todavía se formarán más estrellas. Para nosotros en este momento la consecuencia que tiene es que nos está tapando parte de la visión de un campo de estrellas que debería ser más o menos como por aquí, es decir, está repleto, está lleno de estrellas. Bueno, la pregunta, ¿cómo podemos averiguar cuál de todas las estrellas que tenemos por aquí forman parte del cúmulo y cuáles no? En este mapa es imposible, pero si cambiamos el espacio de configuración y en vez de representar coordenadas, representamos movimientos propios en ascensión recta y en declinación, el mapa ya se cambia bastante, ¿verdad? Y cambia bastante porque fijaos que identifica aquí un grupo, se puede identificar perfectamente en esta zona un grupo que tiene un movimiento propio nada menos que de 20 miliarcos segundos por año en ascensión recta y casi de menos 45 o menos 45 miliarcosegundos de grado por año. Es decir, que son estrellas que se están moviendo a una velocidad bastante importante. Fijaos, el grueso de todas las estrellas de este campo de visión está más o menos centrado en el 0,0, es decir, que no se mueven o se mueven poco y presentan una distribución más o menos uniforme de movimientos, casi como, podríamos decir, casi como aleatoria de movimientos en torno al 0,0.
Pero este grupito de aquí, en concreto, presenta una dispersión, una velocidad de movimiento respecto a lo que sería normal, bastante significativo y bastante importante. Bueno, pues ahí justamente tenemos las estrellas del cúmulo. Esas son las estrellas del cúmulo Melot 22 o Pléyades. Si esto lo representamos con los vectores de velocidad, no simplemente con el dato en movimiento propio de ascensión recta y movimiento propio de declinación, sino que además representamos los vectores, todavía se ve más claramente esta densidad en este vector tan concreto que representa al cúmulo de Pléyades, ¿vale? Bueno, estos datos o esta información la estamos elaborando con TopCat, ¿vale? Que es otra herramienta del observatorio virtual que muchos de vosotros conocéis y que trabajáis con ella y que todo esto os estará resultando absolutamente conocido. Bueno, el siguiente aspecto, una vez que más o menos hemos identificado los candidatos del clúster, es ver qué pasa con el paralaje, es decir, qué valores del parámetro paralaje presentan todas las estrellas de este campo. Y las estrellas de este campo pues tienen un paralaje que se distribuye de manera perfectamente aleatoria. Esta es una campana de Gauss casi perfecta, centrada más o menos en el cero. Y evidentemente, sin embargo, lo que tenemos es que aquí nos está apareciendo muy desviado del cero nuestro cúmulo, el cúmulo Pléyades que estábamos buscando. ¿Lo veis? Este piquito. Bueno, pues realmente esto ha sido relativamente fácil, apoyándonos simplemente en una identificación de movimientos propios, en el espacio de configuración de movimientos propios, en el cual además basta con que seleccionemos todo lo que tenemos dentro de este circulito de aquí para que obtengamos todo esto. Otra cosa es lo que pase con la edad. Aquí este gráfico, que en definitiva no es ni más ni menos que el exceso de color del azul menos el rojo frente a la magnitud visual y que, bueno, pues con más detalle lo tendríamos así. Estas serían las estrellas del clúster. No hemos hecho más que ampliar esta escala. Al ampliar esta escala tenemos en torno al 7 de paralaje, al 7 y pico del paralaje, tenemos perfectamente definido las estrellas del clúster. Y esas mismas estrellas nos dan esta línea en exceso de color frente a magnitud visual que representa la edad del clúster. Como veis, esto es una línea perfectamente nítida dentro de lo que sería la secuencia principal de evolución estelar en un diagrama HR. Y además nos está diciendo que son estrellas jóvenes porque todavía no han iniciado el punto de inflexión en el cual tenderían a irse hacia la zona, hacia la etapa de gigante roja, ¿vale? Esto de aquí son las curvas de edad de las estrellas. Esto es lo que deberíamos considerar con referencia a esta gráfica. ¿Cómo se obtienen estas curvas de edad? Pues en base a modelos teóricos. Modelos teóricos donde se tiene en cuenta la metalicidad de la estrella o de la nube de gas original y ya sabemos que en función de la masa y de la luminosidad de la estrella, pues la estrella y de su metalicidad ocuparía una de estas curvas, una de estas regiones, pero siempre son líneas muy definidas, porque si tienen un mismo origen, todas las estrellas que tienen el mismo origen han de cubrir una línea muy definida, muy neta de estas. De hecho, quizá el punto más importante sea donde se produce la inflexión que tiende a llevarlas hacia la zona, hacia la etapa de gigantes rojas, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que si hemos identificado correctamente las estrellas de un clúster, de un cúmulo, entonces deben exhibir un perfil, una línea, esto es lo que se llama una isócrona, es decir, líneas de la misma edad. Pues deben de perfilar una línea, una isócrona muy nítida, muy definida, con poca dispersión a ambos lados, ¿vale?
Bueno, pues estas serían las estrellas del cúmulo, del cúmulo de las Pléyades. Como veis, son muchas más de las que habíamos imaginado que eran simplemente estar más brillantes, ¿eh? Esto no hubiéramos podido hacerlo si no recurrimos a este tipo de análisis. En total, se admite que el cúmulo de las Pléyades, el MELOT 22, tiene del orden de unos 500 miembros, pero esto ya no está claro, depende de lo fino que se sea en este análisis, y podríamos decir que, bueno, pues pueden ser de entre 300, 400 hasta incluso 1000, aunque el número más admitido es que son del orden de unas 400 o 500. Vale. Vamos a ver otro ejemplo, el NGC 6494. Aquí las cosas no están tan claras. Fijaos, este mapa ya es de movimientos en ascensión recta y en declinación. Aquí no tenemos por dónde cogerlo. No tenemos por dónde cogerlo. Salvo que ahí vemos una pequeña manchita. ¿Lo veis? En el 00 justamente, además. Casi en el 00. Es decir, no siempre es tan fácil hacer esto como en el cúmulo anterior. Hemos de asumir que esta pequeña manchita sería el cúmulo NGC 6494. Si aquí está un poco borrado o difuminado el entorno y ampliada la escala, y aquí sería lo que asumimos como candidato a cúmulo estelar 6494, que, bueno, podría ser, ¿verdad? ¿Qué pasa con el paralaje? Pues fijaos, aquí también está variada la escala, pero esta campana, que serían todas las estrellas del campo, seguirían bueno, hasta mucho más arriba, ¿vale? Describiendo esta curva, esta gaussiana, y escondido en el interior se encuentra el candidato que hemos aislado de esta manera, ¿vale? Fijaos que está realmente escondido, es decir, si nosotros únicamente miramos la distribución de paralaje, el histograma de paralajes, encontrar esto aquí dentro sería realmente difícil. Tenemos que combinar ambas cosas para poder decir, bueno, aparentemente he identificado un cúmulo y, bueno, pues ahora vamos a comprobar a ver qué pasa. Si estudiamos la edad o la curva, la isócrona de las estrellas que en principio sean candidatas a ser parte de este cúmulo. Y lo que obtenemos es esto, ¿vale? No es una curva tan limpia como la que teníamos antes, pero en principio podría valernos, ¿vale? Es decir, no está muy claramente identificada también. Se ve que aquí ya se inicia un punto de inflexión hacia la otra etapa. Posiblemente estas estrellas de aquí que están asignadas a este cúmulo, a este clúster, no formen parte del mismo, sino que aquí puede haber escondido otro cúmulo, que a lo mejor se vendría por aquí, puede estar escondido ahí otro cúmulo, y lo que está claro es que toda esta zona emborronada son todas las demás estrellas que están enmascarando de alguna manera la presencia del clúster, ¿vale? Bueno, como veis, la problemática en cada clúster es diferente. Cada cúmulo abierto tiene sus características peculiares y no siempre es fácil identificarlos. Otro ejemplo, aquí tenemos el NGC 2682, que seguramente algunos sabéis que es M67. Este es mucho más pequeñito. Aquí, aunque se vean muchos puntos, no hay más de 4 o 5.000 estrellas, porque el ángulo, el diámetro del clúster, del cúmulo, es pequeño. No sé si es del orden de 12 o de 20 minutos de arco. Este tamaño, es que la escala aquí está muy pequeñita y no la veo. Pero bueno, sí vemos aquí una sobredensidad, ¿vale? Aquí en este caso vemos una sobredensidad simplemente representando las posiciones en el cielo de las estrellas que hay
en esta región. Y en esta región encontramos una sobredensidad que, sin embargo, bueno, pues si vemos los movimientos propios y los paralajes, bueno, aquí realmente de aquí no podemos deducir mucho, esto es un poco confuso. Podríamos aventurarnos a que este pico de aquí es el clúster, pero ya por principio debemos desconfiar. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las estrellas de un clúster son del orden de 1000 o 10.000 veces menos que las que hay en el total del campo de visión. Entonces, si tenemos aquí este pico, no deben ser estas. Esto quiere decir que aquí hay muchas estrellas con un paralaje muy definido, en torno al 0,7 o 0,8. Entonces, aquí pasa algo, ¿no? Aquí hay un movimiento propio de toda esta región del cielo que oímos, aquí pasa algo raro, pero no podemos asumir por principio que todas las estrellas del clúster, que deberían ser pocas, estén metidas aquí. Y aquí, en el movimiento propio, en ascensión recta y en declinación, pues con este gráfico a menos que aumentáramos la escala, tampoco se puede ver demasiado dónde está, ¿no? Bueno, pues fijaos dónde está. Casi en el centro, oculto, enmarañado dentro del conjunto de estrellas, y ahí vemos también una sobredensidad aumentando la escala de esta imagen. Esta imagen es la misma que esta, pero aumentando la escala. Entonces podemos apreciar ahí una sobredensidad que esto ya son en el espacio de movimientos propios. Y bueno, pues aquí podríamos hacer una cosa, y es simplemente intentar también hacer una selección manual de este grupito pequeño, pero esto es bastante aleatorio, ¿vale? Digamos que es una técnica muy rudimentaria, el intentar hacer aquí una selección manual de estrellas, a ver, ¿vale? Por aquí más o menos entiendo que debe estar este cúmulo, pero yo no quiero hacer eso. Yo no quiero seleccionar manualmente con todo el bagaje de error que ahí se cometería para seleccionar estrellas posibles de este cúmulo. Bueno, pues hay otra estrella, otra herramienta que no sé si conocéis, supongo que sí, que es Clusteris. Clusteris es una herramienta más del observatorio virtual desarrollado por Balaguer y Núñez, pero también tenemos por aquí a gente conocida como Enrique Solano o David Galadín y Francisco Jiménez, que les conocéis sobradamente. Y esta es una herramienta web, es decir, que simplemente se accede a una web y en esa web lo que nos vamos a encontrar es esto. Y ahí lo que hacemos es definir pues, la posición del cielo que yo quiero observar y un tamaño de esa posición del cielo. En definitiva, lo que vamos a hacer va a ser definir como 3 círculos, 3 áreas, una donde yo supongo que está el cúmulo, y luego un área exterior comprendida entre estos 2 círculos que yo voy a utilizar como control. Es decir, si el cúmulo está aquí y aquí no está el cúmulo, ¿qué diferencias hay entre este área, entre esta zona y esta otra? Porque entiendo que todas las estrellas que contaminan por aquí dentro el cúmulo y que yo quiero separar, tienen las mismas propiedades que las que están por aquí fuera, por donde no están las estrellas del cúmulo. Mientras que las estrellas del cúmulo están aquí dentro y aquí habrá una serie de propiedades que no están aquí fuera. Entonces, aquí para empezar hay que establecer estas 3 regiones. La propia del cúmulo y más estrellas de campo, y lo que serían estrellas de campo sin cúmulo. Y una vez que se hace esto y se le dice a Clusteris que trabaje, entonces Clusteris lo que nos ofrece es una información de este tipo. Clusteris está trabajando únicamente en encontrar una distribución de frecuencias en base a una serie de parámetros y optimizar esas frecuencias extrayendo grupos, haciendo una clasificación, ¿vale? Lo bueno de Clusteris es que nos da un campo de probabilidades. Este campo de probabilidad es fundamental porque nos está indicando que aquí hay algo con una probabilidad alta de que sea un cúmulo. Y nos está diciendo además cuántos miembros
candidatos se espera que este cúmulo tenga? Aquí nos está diciendo que del orden de 1600. Estos son candidatos simplemente. Lo bueno es esto, es decir, que esta herramienta, una vez que le hemos dicho que estudie esta región del cielo, pues nos ofrece un campo de probabilidad y este campo de probabilidad es el que vamos a aprovechar. ¿Cómo? Pues Clusteris permite enviar estos datos, todos los datos que nosotros le hemos pedido que estudie, los envía a Tomcat de manera sencilla. Y si os fijáis, entre los datos que le pasa Clusteris a Tomcat, están los datos que recoge de Gaia, es decir, este Clusteris también trabaja con Gaia, con datos originales de Gaia. Entonces, además de los datos que recoge de Gaia, pasa un campo nuevo que es el campo probabilidad, que es simplemente el campo, la probabilidad que ha asociado a cada una de las estrellas de la zona que estamos estudiando de que formen parte de un clúster. Y en este caso, bueno, evidentemente está escogido, es decir, no he cogido este cúmulo al azar, sí que no, que lo he buscado, porque nos da un campo de probabilidad muy bueno. Fijaos que da estrellas con máximo de probabilidad de 0,89. El máximo total sería 1, ¿no? Es decir, pero nos está dando un campo de probabilidad con valores muy altos, este pico muy alto. Entonces, vale, pues yo ahora, como ya tengo los datos en Tomcat y sé que tengo estrellas candidatas del orden de 1687, que además puedo seleccionar fácilmente en base a este campo de probabilidad, pues entonces le voy a pedir que me dé únicamente las estrellas que, fijaos, si yo le digo que me dé únicamente las estrellas que tengan un campo de probabilidad de 0,85 o más, de 0,85 o más, es decir, en el rango de 0,85 a 0,89 o casi a 0,90, ya me ha identificado cuáles son. Mirad que las he pintado de azul aquí, ¿vale? Y entonces resulta que las estrellas que así he identificado están también escondidas, fijaos la paralaje, están escondidas aquí dentro, es decir, no era esta línea tan marcada la que representaba el clúster, sino que las estrellas del clúster están en torno a la paralaje 1, escondidas aquí dentro en una fracción muy pequeñita, ¿vale? Aquí cambiamos la escala y las vemos a ellas solas en torno al orden de la paralaje 1. Este gráfico es el mismo que el de aquí arriba, nada más que hemos quitado el ruido de detrás y hemos ampliado significativamente la escala. Bueno, pues ahora lo que tengo es que aquí tendría todas las estrellas del campo de visión, donde me está diciendo que la media de paralaje es de 1,07, y aquí tengo las estrellas de lo que yo he identificado como el clúster, de esta manera tan sencilla a través de Clusteris, y me dice que la paralaje de estas estrellas, de este grupito de azul, es de 1,13, con una desviación típica ya muy pequeña. Es decir, que realmente he debido afinar mucho porque la desviación típica es la dispersión en torno a este valor medio es pequeño, ¿vale? Y entonces, bueno, me puedo dar por satisfecho. Entonces ya simplemente sería comprobar cuáles son las estrellas realmente del cúmulo en 2682 del catálogo NGC o M67, que son esas que aparecen ahí pintadas en verde. Esas serían las estrellas de este cúmulo con una probabilidad superior al 85% de que así sea. Las estrellas que se ven por ahí pintadas de azul son de una selección previa que, bueno, después esto se puede refinar mucho. Serían estas las que tenemos y esta sería su curva de edad o isócrona, que como veis aquí ya se trata de un cúmulo ya de más edad. Este cúmulo es de más edad que el de las Pléyades, porque como vemos ya tiene estrellas en la parte de las estrellas más luminosas, más
más calientes, de mayor masa, que ya empiezan su camino, su inflexión hacia la zona de gigante roja. De manera que este cúmulo, el de las Pléyades, recordad que era una línea casi recta y todavía no se apreciaba ningún punto de inflexión. Aquí ya sí hay estrellas que forman parte del cúmulo, que por ser ya más calientes, que viven menos, por tanto, empiezan ya su punto de inflexión hacia la zona de gigante roja. Bueno, conclusión. Clusteris es una muy buena herramienta para caracterización de clúster. Si no lo habéis probado, os la recomiendo. Pero tiene problemas. Todo no puede ser perfecto. ¿Cuáles son los problemas? Pues los problemas es que para que Clusteris funcione bien y nos dé resultados más o menos aceptables o buenos, tan buenos como los que hemos visto antes, resulta muy crítica la selección que hagamos aquí de estos círculos, es decir, de estas áreas. Es muy crítica. Normalmente el área exterior hay que ampliarla mucho, con lo cual estamos introduciendo una gran cantidad de estrellas y hay que jugar varias veces con estos parámetros sin que haya una regla clara en la última parte. La última parte es el que define el radio de estos círculos, ¿vale? De estas áreas. Entonces, hay que jugar con estos... los dos primeros números son las posiciones en el cielo a las que miramos, es decir, la estrella, la cruz. Pero el tercero de los valores que tenemos en cada uno de estos tres campos es el que define el área de estos círculos de separación. Bueno, esta selección es muy crítica y dependiendo de que lo hagamos bien o no lo hagamos bien, obtendremos buenos resultados o malos resultados. Y no hay manera a priori de saber muy bien cómo distribuir estos radios. Es decir, que hay que hacer pruebas hasta obtener el resultado deseado. Por otra parte, Clusteris, en su autodefinición o en su autopropaganda, dice que es una herramienta no parametrizada. Cuando dice que es no parametrizada, se está refiriendo a que no asume valores, parámetros de perfil propio del clúster de antemano, sino que en principio no asume ni qué valor de paralaje, ni qué valor de movimiento propio y demás deban tener las estrellas del clúster. Y en base a eso se dice que no es una herramienta parametrizada. Pero fijaos que para afinar un poquito y para ayudar en esta selección y en esta forma de trabajo, sí que está admitiendo el que estemos poniendo valores de movimiento propio para hacer la selección, para hacer el estudio. Claro, si ya estamos asumiendo valores iniciales de movimiento propio o de un rango al menos de movimiento propio, entonces ya estamos asumiendo incluso de magnitudes, veis que lo admite, ¿vale? Ya estamos asumiendo una cierta parametrización previa que deberíamos conocer acerca del clúster, si no, pues las cosas pueden no funcionar fácilmente. Con estos datos que introducimos aquí, Clusteris calcula un valor que le llama un valor de suavizado, que es, si recordáis en la fórmula que aparecía anterior del algoritmo de Clusteris, había una H con un denominador. Bueno, pues este parámetro debe ser menor de 1, y cuanto más pequeñito sea, en torno a 0,4, 0,5, 0,6, estaríamos en buena línea, ¿vale? Y este parámetro, como os digo, depende de los valores que hayamos puesto aquí y también si hemos acotado con algún tipo de rango de parametrización en lo que asumimos inicialmente de entrada que puede tener o que puede afectar al clúster. Y luego, pues también se pueden cambiar cosas, es decir, que por aquí también se pueden parametrizar cosas. Pero claro, esto es justamente lo que los autores de Clusteris, los que han desarrollado Clusteris, no quieren. Ellos definen, evidentemente es un método supervisado,
supervisado porque hay que ir clúster a clúster, hay que ir viendo si lo está haciendo o no lo está haciendo, si me está dando valores, ese campo de probabilidad que os enseñaba antes, si me lo está dando o no me lo está dando, y entonces es un método supervisado, pero al mismo tiempo ellos dicen que es un método no paramétrico, pero fijaos que necesita ayuda para, en muchos casos, cuando no sale fácilmente simplemente a partir de la selección de estas áreas, pues realmente no es un método no paramétrico. Bueno, pues, ¿cuál sería el objetivo entonces? El objetivo idóneo sería encontrar un método no supervisado y no paramétrico, no parametrizado. ¿Vale? Y claro, los que me conocéis, pues ya estaréis imaginando que esta es una perita en dulce para atacarla con herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Y en ello estamos el tándem que conocéis, donde mi hijo Carlos también está implicado y claro, no os voy a presentar hoy nada de esto. Eso en este momento está bajo secreto del sumario, pero sí os digo que el modelo sobre una red neuronal está funcionando y que los resultados preliminares ya ofrecen cosas de este tipo, ¿vale? Los resultados preliminares. Bueno, el tema de aplicar inteligencia artificial al trabajo del estudio de los clústeres no es nuevo, ¿vale? Por lo menos que conozca, hay otro trabajo muy reciente también, bueno, muy reciente, tiene un par de años, aunque esta publicación es del 2020, en Astronomía and Astrophysics, y que es de un grupo de personas de la Universidad de Cataluña, entre el primero de los cuales es Castro Guinar, que han utilizado herramientas de inteligencia artificial para, aprovechando datos de Gaia. Gaia es insustituible ya para cualquier estudio de datos de la galaxia. Vale, pues por lo menos en el visible, claro. Bueno, pues han trabajado y son los responsables de haber encontrado ese 50% más de clúster que en los 2 últimos años, desde que Gaia está funcionando, o bueno, desde 2018 o 2016 a 2018 encontraron por el orden de unos 600 clústeres nuevos, los verdes, los que están pintados en verde, los que en el vídeo inicial de la Agencia Espacial Europea aparecían pintados en verde también, que se añaden a los que estaban en amarillo y que eran conocidos anteriormente. En este gráfico lo que se está representando es también la distribución en distancia dentro de la galaxia y como veis, bueno, pues están en el rango desde -4 más 4, es decir, unos 10 parsec más o menos, 8 parsec en este caso, en ambos sentidos, en declinación y en el eje X y en el eje Y, cómo están distribuidos los clústeres en cuanto a distancia, ¿vale? Lo que han hecho este grupo de personas, encargadas por Castro Guinar, ha sido simplemente hacer una exploración absoluta de la galaxia, del plano galáctico, buscando sobredensidades no conocidas. Y con eso encontraron una serie de candidatos posibles a clúster, ¿vale? Sobre esa serie de candidatos buscados, buscando sobredensidades y utilizando el ordenador del Mare Nostrum, que es el supercomputador que hay en Barcelona, que es europeo, es un recurso europeo, muchas horas de cálculo. Bueno, pues lo que hicieron es encontrar una serie de candidatos y a esa serie de candidatos después aplicaron una red neuronal para validar que realmente eran clúster o no clúster. Esa red neuronal ha funcionado básicamente con identificación de imágenes sobre las curvas isócronas. Es decir, se generaba sobre esos candidatos las isócronas correspondientes y la red neuronal, analizando la imagen, no los datos que subyacen a la imagen, sino la imagen, intenta definir si realmente son posibles candidatos o cúmulos reales o no.
El trabajo del que yo os comentaba antes no va por ahí. Utiliza muchos menos recursos, lo cual es muy bueno, y recursos de computación. Y además no recurre al reconocimiento de imágenes, que es como el último de los recursos. Cuando uno se da por vencido, dice, bueno, vamos a ver si analizando imágenes, si analizando caras, encontramos al sospechoso. No, vamos a buscar no al sospechoso por la cara, por el análisis de cara, sino porque realmente sepamos que lleva la pistola, ¿no? Bueno, pues esos son procedimientos diferentes, aunque se estén utilizando redes neuronales. Bueno, vamos a ir terminando. Algunos ejemplos más. Bueno, pues aquí tenemos otro cúmulo, el 5662. ¿Lo veis? Muy chulo. Este sería un cúmulo similar a los que hemos ido viendo antes, en un campo de visión rodeado de muchas estrellas, como es natural, puesto que todos los cúmulos estelares abiertos están en el plano galáctico, pues en el plano galáctico hay muchas estrellas, claro. Pero fijaos en este otro caso, donde en este campo de visión no solamente hay un cúmulo, sino que estamos viendo hasta tres me cansa de contar, es decir, aquí podríamos encontrar bastantes más cúmulos, porque es que se ven prácticamente a simple vista, se ven a simple vista bastantes más candidatos a posibles cúmulos, y seguramente lo son. Y quiere decirse que en algunos casos el analizar un área determinada de un campo de visión determinado del cielo nos puede conducir a encontrar no un cúmulo, sino varios, con lo cual complica el problema de clasificarlos, de caracterizarlos. Hay que aislarlos y después caracterizarlos adecuadamente. Y un ejemplo muy concreto es este, que es un cúmulo abierto muy conocido, evidentemente, el cúmulo de las Híades, que también se llama Meloz 25 o Colinder 50. El Meloz 25 es el nombre que tiene en el catálogo Visier de cúmulos estelares, pero también se le puede encontrar por Colinder 50. Bueno, el cúmulo de las Híades es un cúmulo muy grande, ya lo veis, tiene un área, digamos que el área que ocupa es de unos 300 minutos de arco en el cielo, y eso es precisamente porque se encuentra muy cerquita, está apenas 120 o 130 años luz, 150 años luz. Claro, al estar tan cerca, aunque las estrellas estén muy próximas entre sí, pero realmente las tenemos tan encima, tan próximas, que necesariamente se desparraman por el cielo en un ángulo, en un campo más bien amplio, y bueno, esto dificulta el localizar qué estrellas forman parte del cúmulo. Por otra parte, si buscamos datos, por ejemplo, en paralaje, pues nos encontramos que en ese campo de visión no tenemos una idea clara de por dónde puede andar, ni siquiera de si existe, ¿no? Porque aquí tenemos una campana de Gauss perfectamente centrada casi en el 0,0, en el cero de paralaje, pero no vemos, como era el caso de Meloz 22 de las Pléyades, que en este punto concreto aparecía reflejado y se veía nítidamente, ¿no? Aquí no vemos nada. Y en un análisis preliminar de lo que sería el diagrama HR de toda esta región del cielo, pues, bueno, parece que por aquí podemos ver algo, pero no sería muy fácil, ¿vale? El de encontrar si realmente ahí tenemos un cúmulo y mucho menos saber cuáles serían las estrellas del cúmulo. Bueno, lo bueno es que en el espacio de configuración de movimientos propios sí que vemos aquí algo que se diferencia de lo que sería la distribución más o menos uniforme del resto de estrellas del campo, ¿vale? Y en base a esto, pues se puede afinar un poquito más en el tema del paralaje y vemos que, fijaos, claro, está muy cerca, tiene un paralaje altísimo, está en torno a entre 20 y 25 de miliarcosegundos. Entonces, pero además deben ser muy poquitas estrellas porque, bueno, apenas es perceptible. Hay que aumentar mucho la escala para encontrar este pequeño pico.
en la curva de paralaje, en el histograma de paralaje, ¿vale? Y bueno, evidentemente en el anterior diagrama estaba, pero la escala no nos dejaba verlo. Estaba bastante oculto. Hasta que no hemos encontrado aquí esta posible configuración, pues no hemos caído en el detalle de encontrarlo aquí. Este sería ya, una vez trabajado, lo que define las posibles características del cúmulo de Melot 25, y esa sería su curva de edad, que como veis, sí, lo que veíamos antes por aquí parece que indicaba que era eso, pero fijaos que todo esto era prácticamente imposible de entresacar. Y también aparentemente hay estrellas que empiezan ya a derivar, o bien son errores, esto habría que analizar estrella por estrella individuales, o bien ya el cúmulo empieza a crear aquí su punto de inflexión hacia estrellas que ya salen de la secuencia principal. Bueno, este sería el cúmulo sobre el campo de estrellas total. Este es un cúmulo, aquí este campo, puesto que el diámetro es tan grande, aquí hay del orden de 160.000 estrellas. No, perdón, 350.000 tenemos en este campo de visión. Y sacar de este campo de visión de unas 350.000 estrellas, sacar a apenas unas 800 o 900, que son las que estarían representadas en el azul, pues es complicado. Y hasta aquí, nada más. Esto es lo que pretendía contaros. Ahora entramos en el turno de preguntas. Podéis abrir vuestro micrófono si queréis decir algo, y al final creo que he sido más largo de lo que pretendía. Bueno, ¿alguien habla? ¿Alguien pregunta? Sí, Joaquín. Sí, adelante. Hola. Nada, pues una preguntilla así sencillita. Bueno, ha estado muy bien la charla tuya, que te voy a decir, que muy completa, muy compleja y muy trabajada, desde luego. Está claro que si conoces bien el observatorio virtual y conoces todas las herramientas, se puede hacer una conferencia de lo que quieras y con datos veraces, ¿verdad? Entonces, bueno, mi pregunta, a lo que voy. Como has dicho al principio que todas las estrellas vienen de alguna nube molecular, seguramente el Sol también. ¿Qué candidatas a otras estrellas, qué estrellas candidatas son a haber pertenecido a nuestra misma nube molecular? Sí, había olvidado decirlo. Precisamente este último cúmulo que os he presentado, el cúmulo de Hyades, estaba escogido precisamente por eso, porque cuanto más próximo se encuentre el cúmulo a nosotros, más dificultades tenemos para caracterizarlo, porque de alguna manera aquí ya los árboles, al revés que de lo que se suele decir, que el bosque no deja de ver los árboles, aquí ocurre al contrario, los árboles no te dejan ver el bosque, es decir, los árboles individuales, al estar ya tan cerca, realmente pierdes la sensación de bosque o de arboleda que debería representar el cúmulo. En el caso del Sol es el caso extremo de esa proximidad, es decir, estaríamos, las estrellas hermanas al Sol estarían tan cerca de nosotros que realmente no tenemos capacidad, o es muy difícil encontrar cuáles serían las posibles hermanas de la nube que nacieron al mismo tiempo que el Sol. Porque estarían dispersas en todas direcciones y además con velocidades que en principio tendrían una distribución también casi uniforme respecto a la que pueda tener el Sol. Es decir, podríamos decir, si estamos en el Sol y lo tomamos como sistema de referencia, estaríamos hablando del 0,0, ¿vale? 0 movimiento en ascensión recta, 0 movimiento en declinación. Pero las estrellas que fueran hermanas del Sol estarían distribuidas a partir de ese 0,0 en cualquiera de las direcciones posibles del espacio de conformación de velocidades. Con lo cual, ni siquiera de esa manera podemos tener una idea muy clara o ninguna idea
Y ya no hablemos de paralajes, porque claro, cada una estaría en una dirección. Es decir, es muy difícil saber, en el caso del Sol, qué estrellas podrían haber sido las que nacieron al mismo tiempo. Por otra parte, el Sol es una estrella que tiene ya 4.500 millones de años, casi 5.000 millones de años. Es decir, es una estrella que está más allá o en la mitad de su vida, ¿vale? Significa que si formó parte, como es lógico pensar, de un clúster, de un cúmulo abierto, ese cúmulo posiblemente ha evolucionado ya lo suficiente como para que todas las estrellas que lo formaron se hayan disgregado. Es decir, o es un cúmulo de esa pequeña fracción de cúmulos que sobreviven, o todas las estrellas del cúmulo inicial se han dispersado ya y ya es casi imposible seguirles el rastro en el que encontrarlas. Sobre todo por las dificultades en que el paralaje aquí no nos serviría y tampoco el movimiento propio de las estrellas nos diría nada porque no sería uniforme respecto a nosotros. Estaríamos en un 0,0 y todas las estrellas del clúster estarían distribuidas de manera aleatoria en torno a ese 0,0. Únicamente si estudiáramos el movimiento del Sol respecto a la galaxia, viéramos que entre las próximas al Sol hay estrellas con un mismo vector galáctico, de movimiento galáctico, pero habría que afinar mucho ahí para poder encontrarlas. De todas maneras, es un programa muy interesante y era lo que os quería poner de manifiesto al hablar de un cúmulo próximo como este de Hyades. Y quizá por la edad, si cogiésemos las estrellas de nuestro alrededor y viésemos las que tuviesen la misma edad que la nuestra, a lo mejor podíamos... Bueno, sí, claro, habría que recurrir a ese tipo, es decir, habría que estudiar las estrellas por su metalicidad y por la edad. Casey. Este es un buen problema y es un problema interesante, ¿eh? Y que supongo que se le ha ocurrido a más gente, pero es complicado, es un problema complejo. Pero evidentemente habría que recurrir a establecer, secuencia principal muy definida, es decir, establecer el diagrama HR de estrellas próximas al Sol en un arco razonable, en un diámetro razonable, en una amplitud razonable de espacio. Muy bien, muchas gracias. Más cosas. Yo tengo una pregunta, Joaquín. Sí. A ver, espérate que ponga esto también. Sí. Sabemos, bueno, has dicho que evidentemente el Sol se formó en una nube, que las Híades son una candidata o una segura de que pertenecían a la misma nube que el Sol, y la pregunta es, ¿se sabe de alguna estrella que por su metalicidad, por su edad, sepamos inequívocamente que nació al mismo tiempo que el Sol? Yo no lo conozco, no lo sé. Sí que es un problema candente, o sea, un problema abierto. El problema abierto de saber qué estrellas pueden ser hermanas del Sol o pueden haber nacido en la misma nube molecular y en consecuencia formar parte del mismo clúster. Sé que es un problema abierto, no sé de nadie que esté trabajando en él. Es decir, que se asume que es un problema no resoluble con facilidad. Y el camino sería justamente el de seguir la pauta que ha indicado Isidoro, es decir, de estudiar la secuencia de isócronas en las estrellas que están próximas al Sol, ¿vale? Y bueno, tal vez por ahí, pero no creo que haya en este momento ni nadie pueda afirmar, por ejemplo, que la estrella más próxima, que es la que tenemos ahí cerca a 4 años luz, ni siquiera sería la candidata más idónea, ¿no?, para pensar que sería una hermana solar al Sol, pues yo creo que ni siquiera se la pueda considerar como tal, porque puede que sí, puede que no. Yo creo que tampoco, de hecho. Joaquín, ¿has probado incorporar una isócrona a las gráficas de los diagramas HR de los cúmulos? ¿A qué te refieres con incorporarla? Sí, ¿A calcularla? sí, a calcularla con los datos de Gaia
y poder Eh, saber la edad del cúmulo. sí, no he utilizado Bosa, que es el que podría ayudar en esto más. No lo he utilizado, es decir, que estaría en una fase posterior, pero simplemente con que los perfiles sean así de nítidos ya es en principio una buena pauta a seguir para decir los modelos están funcionando. Pero no hemos llegado a la fase de calcular las edades relativas, o sea, las edades que estos perfiles pueden estar poniendo de manifiesto. ¿Habéis utilizado Clusterix? José Luis, Esteban, ¿habéis utilizado Clusterix? Sí que lo he tocado, vamos, pero yo me he centrado más en TopCat para determinar y caracterizar el cúmulo. Lo que sí que me ha chocado es que utilices radios de cono tan grandes, sobre todo en las íades. ¿Cómo determinas tú el diámetro de búsqueda? Porque claro, cuanto más grande sea, estás cogiendo más estrellas delante y detrás, estás cogiendo suciedad, polvo, los datos son muchos. Claro. Bueno, vamos a ver. De entrada, el catálogo de cúmulos estelares abiertos en la galaxia, el GASIAR uno de los parámetros que incorpora a cada uno de los cúmulos, aparte de su nombre, su posición en el cielo, uno de los parámetros que incorpora es el diámetro del cúmulo, el diámetro estimado del cúmulo. Entonces, ese diámetro estimado del cúmulo, cuando menos tienes que asumirlo. Cuando menos tienes que asumir ese diámetro. Porque si coges diámetros más pequeños y ya sabes que se ha estimado que el diámetro es mayor, realmente lo que está pasando es que estás perdiendo información. Es decir, estás perdiendo dejando fuera estrellas que presumiblemente formen parte del cúmulo. Clusterix incluso coge diámetros, áreas más grandes, mucho más grandes. O sea, Clusterix, por definición, empieza a funcionar bien cuando coges áreas con radios no solo de arcominutos, sino de grados. Con lo cual, está cogiendo una cantidad de estrellas tremenda porque quiere saber justamente que el área que dejar fuera de lo que sería el posible candidato de cúmulo, el área que dejar fuera realmente no está contaminado con estrellas del cúmulo. Entonces coge radios muy grandes. Funciona mejor cuanto más grandes son esos radios. Claro, eso lleva implícito el que el número de estrellas que estás cogiendo es muy alto. El cálculo se enlentece muchísimo, se hace muy pesado y además estás añadiendo mucho ruido. Bueno, ruido entre comillas, o sea, en el sentido de que pero como lo que hace es un estudio de frecuencias, justamente necesita ese ruido, esas estrellas espurias que no forman parte del clúster y que cuanto más sean mejor porque le permiten acotar mejor el clúster en sí. Entonces, en el caso de las íades, los 300 arcominutos de diámetro que he puesto en el ejemplo y que es con el que intenté utilizar Clusterix, que no me dio ningún resultado, y pasarlo luego a TopCat, ese radio es el que te está diciendo el catálogo de cúmulos estelares abiertos que tiene ese radio, presumiblemente ese clúster. Vale, muy interesante. Ese catálogo hay que trabajarlo. Sí, ese es fundamental. Bueno, de hecho, todas las estrellas de Gaia de ese catálogo las tengo descargadas. Las tenemos descargadas. Es algo así como 150 gigas de información. Perdón, 147 millones de estrellas. Y con todos sus datos. Y en gigas son cerca de un tera. Mira, eso es un trabajo para Isidoro, que creo que tiene tiempo libre el hacer un filtro.
147 millones de estrellas. Isidoro, te ibas a ver... Uf. No te oímos. Isidoro está sin audio. Que, sí, ahora ya, perdón. Que yo no me he metido todavía con el observatorio virtual. Es que está muy lejos para mí. Es una herramienta que tienes que saber mucha astronomía para poder manejarla. Y yo, mi conocimiento de astronomía todavía no llega a esta. O sea, yo no puedo hacer nada con TopCat. Entonces, pues aún me queda mucho camino todavía por recorrer. Bueno, cuando utilizas el observatorio virtual es cuando realmente estás mascando la astronomía, porque estás cogiendo datos que te ofrecen catálogos inmensos. Te acaba de decir Joaquín que tiene 147 millones de estrellas ahí en un pen. Y eso sí que es un clúster. Te puedes poner a hacer cosas ahí. Bueno, solamente ver el diagrama HR, eso es maravilloso. Que lo consigas hacer un astrónomo aficionado, eso es maravilloso. Y determinar en ese gráfico dónde están las estrellas blancas, las azules, las gigantes rojas. En fin, en este caso porque hemos estado... Bueno, Joaquín nos ha hablado de cúmulos abiertos y son estrellas jóvenes, pero ya tenían trazas algunos cúmulos de hacerse viejecillos, ya tenía estrellas por ahí que se querían ir de la secuencia principal de picos verdes, de picos pardos. En fin, muy, muy interesante todo esto. Joaquín, una pregunta. Sí. Cuando has mostrado el análisis de Gaia de las Pléyades, has dicho que había nubes, ¿no?, que no dejaban ver qué había detrás. ¿Eso es porque Gaia está observando en el visible y no en el infrarrojo? Está observando el visible. Vamos, no sé exactamente, no recuerdo el rango espectral de observación, pero es en el visible. Ajá, es en el visible. vale. Desde el azul hasta el rojo, muy rojo, pero está en el rango del visible. Sí. Vale. Y todas las magnitudes fotométricas que ofrece pues son desde el azul al rojo y el visible. O sea, todo es el visible. Vale. Pues entonces eso me ha hecho a mí tener una duda entonces, Joaquín. Porque es verdad que cuando has sacado la imagen, has empezado sacando la de M45, la de las Pléyades, y salía a la izquierda ponías el visible y luego a la derecha ponías otro con muchos puntos rojos y blancos en el centro, que decías tú, los blancos es porque no puede dejar ver, ¿te acuerdas, no? Eso de rojo, yo pensaba que a lo mejor era en infrarrojo. No. Vamos a ver. Yo lo que he representado ha sido mapas, ¿vale? Tanto las imágenes de estrellas con Aladín, cuando se aparecían todos los puntitos rojos, es que cuando tú seleccionas un conjunto de estrellas dentro de un campo de visión, Aladín te las pinta de rojo, o de azul, o de verde, o del color que tú quieras. Pero de un color que no te moleste para ver un poco el fondo, ¿vale? En la imagen concreta en la que te decía estos puntos blancos o estas zonas blancas son zonas ciegas, son puntos ciegos, eso es un mapa, una representación, una imagen, una representación donde yo he escogido el color rojo para representar las estrellas que hay en ese campo de visión, ¿vale? Y decía que se veían algunas manchitas blancas simplemente porque estaba poniendo de manifiesto que las nubes de gas que rodean esas estrellas más visibles de las Pléyades están limitando la capacidad de ver otras estrellas que puede haber detrás. Incluso la propia luminosidad de esas estrellas que parecían muy gordas está imposibilitando la detección de otros objetos más débiles en el mismo campo de visión. Y por eso se veían esos pequeños agujeritos blancos que demuestra que se estaban viendo menos estrellas de las que se supone que debe haber, pero es porque hay nubes de gas ahí en torno a esas estrellas y las propias estrellas y la nube de gas son muy luminosas y entonces ciegan el detector y no te dejan ver otras estrellas más débiles que pudiera haber en ese campo, tanto delante como detrás. Ese era lo que sí es cierto, y esto siguiendo un poco con el comentario de la pregunta de Esteban Donate. Cuando empiezas a trabajar con el observatorio virtual y con herramientas del observatorio virtual y coger datos en bruto, o sea, yo os hablaba ahora de 147 millones de estrellas, pero da igual, aunque cojas 100.000 estrellas, lo que estás cogiendo es un catálogo de datos,
una serie de campos, de datos, de parámetros relativos a algo. Bueno, cada uno de esos datos te plantea un problema. Cada uno de esos datos te plantea un problema. No el número en sí, sino lo que significa el dato que estás cogiendo. Y realmente tienes que, antes de empezar a trabajar con ninguno de los datos que hayas capturado o que hayas utilizado, tienes que saber exactamente qué está significando ese dato, para qué se puede utilizar y, algo que siempre se suele despreciar, que son los márgenes de error asociados a cada uno de los datos que lleva consigo estos catálogos de información astronómica y astrofísica tan exquisitamente realizados. Pues los campos de error asociados a cada uno de los parámetros, esos son muy importantes, conservarlos y tenerlos y aplicarlos una vez que ya se quieren empezar a validar los resultados de lo que hayas hecho como trabajo. Porque tú al final, vale, haces un trabajo a partir de algo y obtienes unos resultados, pero tú tienes que saber el margen, la validez, la fiabilidad de los datos que estás dando como resultado de tu trabajo. Y para eso necesitas ese conjunto de parámetros espúreos que inicialmente no les haces caso y que son los datos de error. Incluso para filtrar. Por ejemplo, uno de los filtros típicos que se deberían tomar a la hora de caracterizar estrellas en un cúmulo sería quitar de en medio, no considerarlas, no trabajar con estrellas que tengan un error relativo superior, por ejemplo, a un 10 o un 20% en datos críticos, como el paralaje o los movimientos propios. Con eso afinas mucho la selección. Te puedes dejar, en ese filtrado, te puedes dejar fuera de la caracterización que hace el estrella del cúmulo, te puedes dejar algunas que sí lo sean. Pero es un dato que, por tener una incertidumbre alta, no te va a aportar nada, te va a contaminar con ruido y al final no te va a aportar, no vas a tener la seguridad de que realmente, si lo has incluido, estés respondiendo a lo que buscabas, más que con el rango de incertidumbre posible del error, del dato de error que te estaba generando, ¿no? Entonces, lo mejor es esos datos que tienen un error relativo. El error relativo sería el valor del error dividido por el valor del dato del parámetro al que afecta. Cuando ese error relativo sea superior a un 10%, o, si te ves muy apurado, un 15%, lo mejor es filtrar y no considerarlos. Quisiera añadir también, ya que hablas de errores, que en los datos de Gaia, aparte de datos precisos de astronomía y fotometría, también Gaia considera los diferentes errores de los diferentes campos, tanto de fotometría como de astrometría. Por lo tanto, con esos datos se puede trabajar y con sus respectivos errores para tener fiabilidad en la adquisición de los datos o luego en los resultados finales. La verdad es que Gaia tiene casi más datos que tienen en cuenta los errores que los datos reales. Es una base de datos tremenda. Además, ahora estamos por el Data Release 2, pero dentro de poco, yo creo que iba a salir antes de fin de año, tendremos el Data Release 3. Es decir, que son datos que constantemente van cambiando, se van acumulando los anteriores y son observaciones diferentes de todos los objetos que hay de su catálogo. Es decir, que si empezó haciendo al año 7 pasadas por la misma estrella, ahora ya igual lleva 20 por cada estrella, en fin. Va acumulando una cantidad de datos que en el tiempo van a ser unos datos que van a hacer el mapa de la Vía Láctea completamente. Sí, totalmente de acuerdo. Es que además, claro, cada pasada que hace por el mismo campo estelar, lo que está haciendo es refinando datos y reduciendo esos errores relativos que en una primera pasada puede haber acumulado. Entonces,
no solamente aumentará el número de objetos, el número de estrellas catalogadas, sino la calidad de la información, de los datos que de cada una de ellas tenga. O sea que, y creo que sí, que el Release 3 está para salir antes de acabar el año, en diciembre. Por lo menos lo tenían prometido para mediados de diciembre. Y me consta que la gente de ESA está trabajando en este momento, bueno, no encuentras a uno libre, vamos, están todos a tope. ¿Más cosas? Hombre, yo, Joaquín, tengo una pregunta, si quieres, así es un poco más genérica. No tiene que ver con los cúmulos, pero sí que tiene que ver con algo de lo que has hablado tú. Y también es que también de lo que habló Alex el primer día, que ya no le pregunté pues porque ya era tarde y a lo mejor ya eran demasiadas preguntas. Pero es con respecto a la Vía Láctea. Cuando nos has puesto a la galaxia y has puesto las coordenadas de los cúmulos abiertos, que salía primero en ascensión recta y declinación, y luego has hablado de las coordenadas galácticas. Y pues esa es un poco mi pregunta, a lo mejor es muy genérica, pero bueno, el tema de las coordenadas galácticas. Me puede quedar muy claro cuál es el polo norte galáctico, pero lo que sería el punto vernal, entre comillas, de la galaxia, no me queda muy claro cuál es, ni cómo se escoge, ni cómo se sabe cuál es. Me queda muy claro el del sistema solar, porque es la intersección entre el plano de la eclíptica con el plano ecuatorial. Pero en el caso de la galaxia, ¿cuál es el punto vernal? Bueno, las coordenadas galácticas, ya sabéis que son longitud galáctica y latitud galáctica. Longitud y latitud. No tienen dos coordenadas. Hay una forma de pasar de coordenadas ecuatoriales a galácticas. Hay unas ecuaciones de transformación que te hacen el cambio de coordenadas. Pero tu pregunta es más sencilla y es más concreta. Quiero decir que es más sencilla porque la forma de trasladar o de traspasar de coordenadas ecuatoriales a coordenadas galácticas simplemente es pura trigonometría, pero tiene alguna dificultad porque hay ángulos negativos, hay cotangentes negativas y tal. Y, bueno, se complica un poquito, pero se puede hacer de una manera trivial, trivial. Y no tiene más. Lo que tú preguntas es cuál es el sistema de referencia de las coordenadas galácticas, es decir, que se utiliza como el 00 del sistema, ¿no? Entonces, el otro día Alex, durante mucho tiempo, tuvo una imagen en pantalla que se veía la galaxia desde encima, una visión cenital de la galaxia, hipotética, porque nunca podremos estar ahí, pero se veía la galaxia desde arriba, con el Sol marcado en la parte de abajo de la imagen, ¿vale? En la posición en la que el Sol está en la galaxia. Bueno, el 00, el eje de longitud de las coordenadas galácticas es la línea que va desde el Sol al centro de la galaxia. El eje de latitud no tiene ningún problema, ese es sobre el plano galáctico subimos o bajamos, 90 grados y 90 grados. Pero el eje de longitud, que es el que marca el 0, el eje de abscisas, ese es la línea que va del Sol al centro de la galaxia. Y luego, en sentido retrógrado, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj, pues cuentas 90 grados, 180 grados, 270 grados, es decir, vas contando grados de 0 a 360. O sea que el centro de la galaxia es el Sol. No, el centro de la galaxia es el centro de la galaxia. El centro de las coordenadas galácticas es el Sol. O sea, que eso me refería. Está tomado el Sol como centro de las coordenadas galácticas. Sí, exactamente. Ptolomeo estaría orgulloso, en el sentido de... Es una forma de decir que nosotros somos el centro de la galaxia. Y tenemos galaxia por delante y por detrás. Es decir, tenemos galaxia, estamos rodeados de galaxia por todos lados. Tenemos el centro en una dirección, pero el contracentro lo tenemos en el sentido contrario y a los dos lados tenemos pues galaxia. Es decir, que el centro de la galaxia estaría en el Sol, pero las coordenadas galácticas son el eje, es el que pasa por el centro de la galaxia y luego ya cuentas en sentido contrario a las agujas del reloj, ángulo, grados, hasta llegar otra vez a... Sí, o sea, el centro de la galaxia está en la longitud 0
Eso es. Y el contracentro está en el 180, Exacto. en longitud 180. Vale, gracias. Ya.